Bienvenidos una vez más a este su podcast preferido de relatos paranormales, Miedo Te Escucho. Esta noche traemos un tema que es igual de antiguo que la misma humanidad. Un tema en el cual no dejas de aprender ni de espantarte. Les doy las gracias por sintonizar una vez más este canal. Nos acompaña nuevamente Huicho, cabeza de niño. Y estoy también con mi amigo Juan del Diablo. Juan del Diablo, que esta vez tenemos el honor de tenerlo en esta mesa, que ha escuchado muchas historias y que ha visto muchos sustos, vaya la redundancia. ¿Cómo estás, amigo? Excelente, amigo, muchísimas gracias a todos. Buenas noches y pues como ya comentó Edgar, vamos a hablar de algo que se ha hablado mucho, pero aún falta qué decir de este bonito tema. Así es, amigo. Bueno, pues esta noche vamos a hablar nada más y nada menos que exorcismos. ¿Saben qué es un exorcismo? Amigo, ¿tú sabes qué es un exorcismo? Es un exorcismo, una... ¿Película? No, pues a grandes rasgos es la posesión de un demonio hacia una persona, pero no solamente queda en una persona, también hay objetos, casas, lugares, etcétera, ¿no? ¿Podrías darnos un concepto más? Sí, más claro, allá al mira. respecto? Bueno, te comento. El exorcismo es una práctica religiosa o espiritual, el cual tiene como principal objetivo expulsar demonios o entes malignos de alguna persona, lugar u objeto. Bueno, pues antes de empezar con esta plática de exorcismos, yo les quiero platicar algo que me pasó. Ah, ok, sí, Yo les quiero cierto, platicar cierto, algo que me cierto. pasó. Y es cuando estaba haciendo esta investigación. Bueno, yo estaba escuchando un exorcismo en latín, que más adelante te lo voy a pasar Ok. para que te lo rifes. Y curiosamente, yo me salí de mi celular, porque lo tenía en el celular el exorcismo. Entonces lo estaba leyendo, así literalmente en voz normal, lo estaba leyendo, y me dio un escalofrío, y me salí directo del teléfono. Entonces lo bloqueé y lo dejé en la cama. Entonces al momento que lo dejé en la cama yo me pongo a hacer otras cosas. Y empiezo a escuchar una musiquita. Tin, 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 tin. Y dije, ah, cabrón, esa música como que se me hace conocida. Ok. Entonces, por más que estuve así como que escuchando con atención, desbloqueé el teléfono y curiosamente estaba en la aplicación del Spirit Box. Entonces, pues ya de inicio no me dio miedo, pero cuando empecé así como que a razonar un poco del por qué, pues sí me dio miedo. ¿Por qué? Porque para aprender el Spirit Box en el teléfono, para empezar tengo que cambiar de pantalla. Claro, claro. Tengo que cambiar de pantalla, entrar en la aplicación y, Sí, darle y tiene un proceso para empezar. Ah, claro. Entonces al momento que yo bloqueo el teléfono y lo dejo en la cama, se empieza a escuchar esta canción. Esto es algo de lo que me pasó a mi gente cuando estaba haciendo la investigación, de los exorcismos. ¿Tú sabes o tienes conciencia de que un demonio puede entrar en tu cuerpo o en tu casa solo si lo dejas? Claro. ¿A qué me refiero? A que tú tienes que hacer como tal una invitación para que el demonio pueda acceder a ti o a tu casa. Así es. Entonces, esto se puede también hacer a través de cosas, por ejemplo, en creencias como en la Santa Muerte, en el vudú, en la brujería, en la Ouija, Entonces, ustedes al hacer este tipo de cosas, están dando una invitación a que un espíritu o un ente se apodere o entre a tu cuerpo, a tu casa, incluso hasta un tablero. Claro. Mucha gente pensaría que la invitación tiene que ser así literal, ¿no? Oye, demonio, tal, yo te invito, y no necesariamente es así.
Va un poco relacionado con lo que en otros episodios platicábamos sobre los símbolos. Correcto. Los símbolos demoníacos, y al usarlos, al portarlos, no sabemos lo que se mueve, y puede ser justamente esa invitación, como bien menciona, ¿no? Es importante tomar eso en cuenta para cualquier cosa que vayamos a aportar, a tener en casa. Hay que saber que algo más puede suceder. Correcto. Entonces, si un demonio o un ente se apodera de ti, bueno, entra a tu cuerpo, primero te la va a jugar muy bonito. De que, no sé, un ejemplo, te está yendo bien y tú sigues aceptando a esa cosa, a ese ente dentro de ti. Entonces, primero te va a marear con color de rosa, pero una vez que está dentro de ti, te va a mostrar como verdaderamente es. Sí, es interesante, me recuerda un poco lo que dice el padre Gabriel Amorth en el libro que tú ya leíste, y ahorita yo estoy empezando, que está súper interesante, y habla sobre exorcismos, ya que es el máximo exponente contemporáneo exorcista, ¿no? México. Y hablaba sobre cómo incluso la gente puede tener cualidades o dones y pensar que son de origen bueno, y en realidad no lo es, ¿no? Hay ocasiones en las que, no sé, la clarividencia, bueno, un sinfín de dones que uno pudiera pensar, no, pues es algo bueno, soy muy bueno en esto, pensando o imaginando lo que depara el futuro, pero puede tener orígenes, como bien lo mencionas, diabólicos, y pues esa es la moneda de cambio, ¿no? Eso va a tener en algún punto te lo van a cobrar, ¿no? Entonces, ahí dice que lo importante es saber cuál es el origen de ese don para no llegar a lo que comentas. Correcto. Entonces, en este tema que estamos hablando ahorita, precisamente del libro del padre Gabriel Amorth, él dice que no existe una magia como tal. Él dice que todo poder que tiene un ser humano no es dado por Dios, es dado por entes y demonios. Claro. Es algo muy curioso, gente, porque precisamente como dice Juan, es algo que tú piensas que traes o que naciste con él, que claro, se puede en algunos casos, pero en otros tú te confundes y es ahí donde muestran su verdadera cara. Sí, claro. Antes de otra cosa, me gustaría, terminando el libro, vamos a armar algo y hablamos más sobre exorcismos, Sí, claro. algo relacionado con el libro, porque la verdad es todo lo que dice el padre Amor son cosas, la verdad es que es un enfoque muy diferente a lo que uno puede, para empezar te amplía el concepto, y además te habla de otras cosas, te habla del porqué de algunas oraciones. Entonces termino el libro y nos organizamos y hacemos un capítulo que hable de su vida y de todo eso, de las películas que hay de él, de sus libros y todo eso. Sí, me parece muy interesante. Ahorita que dices, y me llamó mucho la atención, que dices que el libro te envuelve y te amplía. Yo recuerdo, Mike, perdón, Juan, que alguna vez te pregunté que si creías en lo paranormal, incluso en los exorcismos, y dijiste que te sentías un poco neutro entre sí, entre no. Y ahora que has leído el libro, va un poquito más, se inclina hacia un lado, o sigues neutro. Sigo neutro, pero ahora entendiendo que lo que necesito es más información. O sea, ahora lo que necesito es más información para eventualmente dar una respuesta a tu pregunta, ¿no? O sea, ahorita estoy inmerso, me encuentro un gusto muy particular en cuanto a lo relacionado con Jesús, pero no desde un punto de vista de fe o religioso, pero me encanta. De hecho, me acabo de aventar el caballo de Troya, ya lo terminé, y empecé justamente el de Gabriel Amor. Pero creo que me hace falta más información, más datos, más base para determinar algo. Prisa no llevo, yo estoy a gusto, medio investigando, medio leyendo, medio viendo cosas. O sea, prisa no tengo para determinar si creo o no creo.
pero más adelante. Sí, bueno, ese es el punto, gente. No tener prisa para ustedes poder estudiar, leer y ampliarse en este tema, tanto de lo paranormal como en el exorcismo, como en la brujería, si es que les llama la atención. O sea, no tienen nada de malo, no lo van a practicar si no quieren, simplemente se van a informar de qué es, para qué funciona y de quién Claro. viene. Antes de que se me olvide, hace días estuvieron haciendo el elenco de Miedo Te Escucho de este subpodcast paranormal favorito. Los amigos estuvieron haciendo ahí unas entrevistas. Muchas gracias a todos los que participaron, nos apoyaron. La verdad es que nos ayudan un buen. Gracias por su tiempo, por apoyarnos. Y en especial a una chica que se llama a Alejandra, que tiene, es Johan Alejandra, y tiene ahí es un emprendimiento. Y síganla, es Ganga Literaria. Para todos aquellos amantes de la lectura que la apoyen. Y nuevamente gracias en nombre de todos los del equipo, gracias a todos los que nos apoyan. Nada más quería compartir eso porque obviamente es muy importante todos los que se toman el tiempo para contarnos sus historias. Bueno, justamente pasando a este tema o a lo que yo tengo, quiero compartirles un poco lo que ya mencionó Edgar, ¿no? La verdad es que el tema del exorcismo, pues podría decir que no es mi tema favorito, no me desagrada, pero investigando un poco, insisto, se encuentran cosas muy interesantes, cosas que a uno lo motivan, a uno lo envuelven bastante en esto, ¿no? Sin embargo, pues soy principiante en este tema, pero hay cosas muy interesantes que encontré. Solamente conozco pues películas, algunos nombres, algunas referencias, incluso en algún momento llegué a vivir algo que pues, más de alguno pudiera pensar que es una posesión, pero tal vez más adelante se los podría platicar. Algo relacionado con los exorcismos, sí, pero en base a la tecnología. No sé si sabían que existe un call center para exorcismos. O sea, bueno, esto es en Italia, ¿no? En una provincia que se llama Como, allá en Lombardía. La arquidiócesis de allá, de ese lugar, formó un equipo que se llama San Miguel en el 2012, en el cual tú puedes, si consideras que tienes alguna posesión, haces una llamada. De hecho, el teléfono, ahorita se los paso, aquí lo tengo ahí viene en la página. El teléfono es 031 33 12 224. ¿En qué consiste ese call center? Pues si tú consideras que tienes alguna posesión, haces una llamada y en menos de 48 horas te llaman, te contactan, y lo interesante del caso es que, bueno, su objetivo de este equipo es exhortar a los fieles a intensificar su vida cristiana. La ventaja y lo interesante es que no solo exorcistas calificados están detrás de esto, también existen otros profesionales como médicos, psicólogos y incluso juristas, o sea, abogados. ¿Para qué? Para que todo lo que se lleve a cabo se haga de una manera legal y se haga bien. Ahora, en caso de que tú o quien llame sea positivo para exorcizar, pues ya te contactan, se contactan directamente contigo y proceden pues al exorcismo y todo eso. Ahora también existe ahora, pero en Estados Unidos, un centro, y eso está bastante interesante porque ese centro tiene una página de internet. El centro se llama Saint Michael Center for Spiritual Renewal, o Centro San Miguel para la Renovación Espiritual. Ese centro tiene una página, como repito, pueden checarlo, está muy interesante. Ese centro atiende posesiones, capacita religiosos, y eso es lo interesante, también capacita además de religiosos laicos. O sea, tú, Edgar, Huicho, Cabeza de Niño y yo, podríamos tomar un curso. ¿Para exorcistas? Para exorcistas. Ahí hay una diferencia que tal vez también después se las vamos a platicar, porque una cosa es un exorcismo y otra es una cosa es un exorcismo, perdón, y otra una plegaria de liberación, ¿no? Porque exorcismo es solamente una persona calificada y que tenga el permiso de
pues de esferas, de altas esferas en lo que viene siendo la religión, solamente pueden hacerlo. Ya por último, para dejar a un lado la tecnología, fíjense que en el 2020 lanzaron una app que se llama Exorcismo Católico, no es broma, existe, de hecho ya la descargué, está para iOS y para Android. Y ahí van a encontrar oraciones de liberación para aquellos que necesitan librarse de alguna actividad demoníaca, para deshacerse de objetos malditos, levantar maldiciones generacionales, que ese puede ser un tema muy interesante, o también para exorcizar algún lugar cuando se sospecha de actividad demoníaca. Todo esto se los comento porque la verdad está muy interesante meterse ahí, inmiscuirse. Y bueno, no sé tú qué piensas, amigo. Yo ya descargué eso y me parece que para aquellos a los que les interesa un poco y están metidos en este tema, está chido tener hasta en el celular para leer ahí, no sé, hay blogs, incluso hay documentos masones, hay documentos del Papa León XIII, aquel que es el autor de la oración de San Miguel. O sea, pueden checarlo, está muy, muy interesante. Sí, ¿qué crees? Que son cosas muy interesantes, igual que como a muchos nos gusta leer a través de los libros, ver imágenes, investigar acerca de los libros. También hay gente que le llama mucho la atención, como dices, de la tecnología, descargar sus apps, ver un videíto en YouTube. Sí, todo es válido, gente, todo es válido. Ahora, me llama mucho la atención eso que dijiste del centro para exorcismos. ¿Cómo dijiste? ¿Exorcismo del centro? ¿Cómo? Sí, el de San Miguel. Ok. Bueno, supongo que hay muchas personas que llegan diciendo, es que tengo un demonio. Y como dijiste claramente, hay que hacer investigaciones tanto médicas, psicológicas, Claro. Y pues para finalizar, espirituales. Sí. Ahora, para toda la gente que nos está viendo, y para ti, para los de producción, les voy a dar un tip que escuché precisamente del padre Gabriel Amor. ¿Cómo se pueden dar cuenta si la persona realmente está con un espíritu, con un ente, un demonio o un ente, o realmente solo necesita ayuda psicológica? Cuando la persona está haciendo sí, lo que hace que se empiece a pegar o dar señas de que ya está poseída, vas a tomar un recipiente con agua normal y vas a agarrar algo para rociar. Entonces, al momento que la persona vea que llegas con el agua y empieza a hacer sus cosas de demonio, tú vas a agarrar el agua y la vas a rociar. Cuando existan las manifestaciones. Cuando existan las supuestas manifestaciones. ¿Por qué digo supuestas? Porque a ese punto voy, de que es algo psicológico o algo verdadero. Entonces, cuando esté pasando eso, tú vas a agarrar el agua, la vas a rociar, y si la persona se empieza a retorcer o decir o negarse al agua bendita, ahí te vas a dar cuenta si es falso o es verdadero. ¿Por qué, gente? Porque el agua no va a estar bendita, el agua va a ser común y corriente. Ahí es donde te vas a dar cuenta si realmente está poseída o no. ¿Por qué? Porque el diablo no es tonto en ese tipo de cosas. Interesante. No se me había ocurrido, pero sí es muy, muy interesante. Bueno, para cambiar un poquito el concepto de si es o no es, ¿has escuchado el relato de Pascuala García? No lo he escuchado, la verdad. ¿No? Bueno, para los que no, les voy a dar unos pequeños detalles. Bueno, pues el caso es Pascuala García, una niña de 15 años. Esto pasó en 1953, en el mes de octubre, en Guerrero. Exactamente, San Hipólito Penitente. Para la gente que sea de Guerrero, nos esté viendo. Bueno, no hay mucha información sobre este exorcismo. ¿Por qué? Porque no fue autorizado por el Vaticano. Entonces, al momento de que se hace este exorcismo, se hace bajo ciertas reglas de no mencionarse, de no mandar evidencia. Sin embargo, el padre que realizó el exorcismo se llama Benigno González, de la ciudad de Guanajuato. Pero estamos hablando de 1953. Este padre es de Guanajuato y precisamente recurrieron a él. ¿Por qué?
porque fue graduado en el Vaticano. Él fue graduado ahí. Entonces el padre, sin permiso del Vaticano, contrató una grabadora. Eran dos personas que lo estaban grabando con audio, sin video, para tener él como evidencia que realmente estaba poseída en dado caso de que el Vaticano se diera cuenta. Sí. Entonces, al momento que se estaba haciendo el exorcismo, Pascuala, pues desgraciadamente tuvo un ataque contra uno de los que grababa el audio, porque no era video, repito, y desafortunadamente lo desvivió. Entonces, este exorcismo nunca se dio por concluido porque Pascuala se escapó. Ella se fue de su casa, jamás se volvió a ver, y para hacerlo más tenebroso vivía enfrente de un bosque. Entonces, al pasar de los tiempos, la gente que pasaba por ahí decía, es que vi a Pascuala, es que Pascuala se me apareció. Y de ahí crece un rumor que después es una historia, después se hace leyenda, y hasta hoy en día la gente que está por esos lugares afirma que ve a Pascuala sin saber su historia, sin saber por qué se aparece. Sí. Y pues es una leyenda que se va contando de generación en generación. En este caso, pero está interesante, está muy interesante. ¿Por qué? Porque como la misma... De hecho, los temas que yo creo que la mayoría traemos tienen muchos puntos en común. Podría sonar un poco absurdo porque pues, todos son de exorcismo, pero hay puntos en común muy interesantes. Uno de ellos es justamente que el Vaticano apruebe esto, ¿no? Bueno, pues yo te voy a dar un detalle, algo perturbador sobre una posesión. Cuando el demonio, bueno, cuando un demonio ingresa a tu cuerpo, tiene la capacidad, aún dentro de tu cuerpo o del cuerpo de alguna persona, de saber tu pasado, tu presente obviamente, y tu futuro. ¿A qué me refiero? A que si en un caso dado se llegara a practicar un exorcismo con cabeza de niño, él podría saber tus más oscuros secretos y lo que estás pensando hacer. Entonces el demonio pues entra en tu mente y te hace creer que tú no eres nadie para sacarlo de ese cuerpo. Y realmente no eres nadie. El exorcista tampoco. Simplemente el exorcista es un conducto para que Dios pueda sacar y expulsar a ese demonio. Entonces es algo muy perturbador, gente, que yo creo que las personas que presencian un exorcismo tienen que estar muy bien mentalmente, muy bien con Dios y estar concentradísimos. ¿Por qué? Porque el demonio, la persona exorcizada, va a estar diciendo, Juanito, ¿por qué me quieres sacar? Si tú a tus 8 años eras un niño así, tú en tu pubertad fuiste un niño así, conozco tu secreto. Ahora, si me permiten, quiero compartirles uno de los casos, pues este es uno de los más famosos del mundo, pero no precisamente por el caso en sí. A ver, ¿ya se vieron la película del Exorcista? Sí. Y si no, vean, esa película pues es un canon, ¿no? Hay que verla sí o sí. Esa es una cinta del 1973 y está basada en un libro que se llama El Poseído, de un tipo que se llama Thomas B. Allen. Que esta persona se inspiró para este libro justo en el relato que quiero contarles el día de hoy. Se le conoce como el exorcismo de St. Louis o el exorcismo de Roland Doe. Bueno, estos acontecimientos pasaron a finales de 1940. Esto fue en los Estados Unidos. Dice que Roland nació el 1 de junio de 1935 y él nace en el seno de una familia de origen alemán y, esto es muy importante, era de una doctrina luterana, le llaman, o sea, católico no era. En la década de los 40, su familia vivía en Cottage City, en Maryland. Roland era hijo único y pues normalmente al ser hijo único pues juegas solo en la casa, tienes mucho tiempo y juegas prácticamente solo. Según se la pasaba leyendo cómics y todo eso. Entonces
una tía de él vivía pues en su casa, y esa tía se empezó a hacer muy amigo de él. Algo curioso con esta tía, pues era espiritista, y ella lo introdujo en el juego de la Ouija. Y pues al niño le fascinó, le encantó. Entonces, digo, pues, al ser hijo único y te presentan ese tipo de cosas, pues te llama la atención, ¿no? Imagino que no hay nada de maldad en eso, pues fueron las circunstancias las que orillaron al niño a jugar con la Ouija. Perdón. Al sentirse solo, pues obviamente con la compañía de la tía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? El niño, pues solito, conoce a un amigo y se entretiene con sus juguetes. Sí, claro. Ya, espérate. Sí, sí, sí. Ahora, pasa que cuando el niño tiene 13 años, la tía que ya no vive ahí con ellos muere. Y pues al niño le afectó muchísimo, ¿no? A tal grado de que él trató de contactarla a través de la Ouija. Según ese libro que se llama El Poseído, está muy fiel a lo que sucedió. Entonces, en el libro dice que la actividad se empezó a suscitar con sonidos de pasos, con sonidos en las paredes. O sea, allá en Estados Unidos no son de cemento, son hay un hueco entre los muros, y se escuchaba como un goteo muy extraño, ¿no? Pero nunca se vio una fuga o los efectos de una fuga. Además, ruidos extraños, muebles que se movían solos y un olor a excremento en toda la casa. Eso es también una particularidad, ¿no? Olores fétidos, olores muy, muy, muy apestosos. Las luces se apagaban y se prendían solas, y objetos ordinarios como un jarrón, pues levitaban. Según eso era lo que sucedía ahí. Incluso cuando empezaron las posesiones, un frasquito de agua bendita salió volando y pues estrelló, ¿no? Obviamente se rompió completamente todo, ¿no? Bueno, insisto, es muy interesante porque la familia no era católica, pero de todos modos acudió hacia con su Padre de reverendo, confianza. su reverendo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque ya lo habían expulsado al niño de la escuela. ¿Qué sucedió? Bueno, resulta que los niños lo buleaban y le hacían bromas con relación a su tía. ¿Por qué? Porque ellos venían de Alemania y en ese entonces pues estaba la guerra, y le hacían bromas de tu tía está relacionada con aquel del bigotito en Alemania y todas esas cosas. Entonces a él le molestaba tanto que dicen que en una ocasión estaba en un simulacro y la maestra pues les dijo abajo de sus pupitres, cuando haya una explosión, una bomba, etcétera, abajo de sus pupitres. Y cuando estaban abajo se le burlaron al niño. Y él se enojó tanto que el pupitre se empezó a mover hacia donde estaban los niños y los golpea. La maestra lo reprende, pero la maestra dice que también ve que pues él no está ejerciendo ninguna fuerza en el mueble, y lo golpean, o lo expulsan. Y pues su padre, a media reprimenda, ve cómo el niño es arrojado desde el sillón en donde estaba, y el sillón se para en una sola pata y empieza a tirar. Eso pasa también en la película, por si se la quieren echar, o el libro también se dice que es muy fiel lo que sucede ahí a lo que en realidad sucedió. Ok, entonces este pastor dice: estas cosas que están pasando aquí son raras, esto no es algo normal, pero son luteranos, no son católicos, esto quiero recalcarlo mucho. Entonces el pastor dice: no, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa, te voy a llevar a mi casa. Se lo lleva a su casa. Él vivía obviamente con su esposa, le adecuan ahí una camita en su cuarto y ahí se queda a dormir. Pero empiezan a pasar cosas muy raras. La cama se empieza a mover la cama, y pues el impacto, el padre dice: esto es fuera del otro mundo. De hecho hay un crucifijo en la pared y se empieza a mover como si lo golpearan por detrás. Entonces el padre decide: vamos a hacer un exorcismo, pero pues de la manera luterana, por decirlo de alguna manera. Resulta que se lo llevan a él a una institución, lo ponen en una camilla, esas camillas que traen resortes, un camastrito. El niño está sujeto de las manos y de los pies,
pero con la fuerza extraordinaria que sucede en ese tipo de casos, se zafa de su mano derecha y alcanza a arrancar un muelle, o sea, un resorte de la cama, y con ese mismo, con el filo, le hace un corte al reverendo en todo el brazo, o sea, todo el antebrazo, todo el brazo. Se dice que 100 puntos de sutura necesitó el reverendo. Se tuvo que ir a su casa, y en su casa, días después, empieza a amanecer con marcas en el cuerpo. Y una marca muy característica, donde al parecer decía la palabra Saint Louis, donde era la tía y donde había muerto la tía. Entonces se van hacia San Luis y allá conocen a un padre ya católico. Ya esto lo canalizan con un padre católico y hacen pues la liberación católica. Me gustó esto, o bueno, por eso mencionaba lo interesante, porque era tal la desesperación que ellos, siendo de una religión, tan era el fuerte el suceso, que optaron por, no les dio ningún conflicto, pues hacerse los servicios de otra Sí, religión, de otras creencias. tuvieron que acudir a otra para poder. Tan grave se supone que estuvo el caso, ¿no? Entonces ya este padre reúne a varios. Fueron muchísimas sesiones las que se dieron. Aquí fue donde una un frasquito con agua bendita sale arrojado, se estrella en la pared, pues se rompe. ¿Qué pasó? Que se supone que pudieron desalojar o exorcizar al niño. En la película está muy padre, porque cuando el padre le pregunta al niño ¿cuál es tu nombre?, el niño dice me llamo Legión, haciendo referencia a un pasaje justamente de la Biblia donde Jesús, perdón, exorciza de un hombre exorciza pues a un ente, o le dice yo, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Legión, porque somos muchos. Entonces me gustó esa referencia que hace en el libro. No sé si sea realmente así sucedió, pero la referencia me encantó. Se supone que al niño lo liberan y se supone que él siguió con su vida, se casó, tuvo hijos y, interesante, el nombre de Roland Doe no es el nombre real del niño, ¿no? Fue un seudónimo que utilizaron para ocultar todo esto. Esto ocurrió hace muchos años, ¿no? Ya estamos hablando, ya va a cumplir por ahí unos 75 años, ¿no? Pero me gustó el caso, no sé si lo conocías, amigo, no sé si sabías de esto, pero en eso se inspiraron para hacer la película del Exorcista. No lo sabía así tan a fondo como lo acabas de presentar, pero sí había leído un fragmento, no del libro, sino de un, no sé si, de un, sí, una noticia, Okay. como de las que te salen en Facebook, una noticia así muy corta, de, por ejemplo, esta película, vida real, algo así. Okay. En eso lo había visto, no había leído como tal y no creo leerlo porque no lo tengo, pero lo descargo y lo voy a leer porque sí es muy, muy interesante. Otro caso relacionado con los exorcismos, pero fíjense que es un tema el lado oscuro de los exorcismos. Si ya el exorcismo ya es un tema oscuro, macabro, que con solo el hecho de imaginarlo pues da miedo, hay otro lado aún más oscuro, y por eso traigo este caso a la mesa. Es un exorcismo o un caso mejor dicho, que se llama el exorcismo de Vilma Trujillo. No sé si has oído hablar o han oído hablar de este caso. Esto sucedió en Nicaragua en el 2017. Esta mujer tenía solamente 25 años, era madre de 2 niños pequeños, y comentan que empezó a tener alucinaciones. Empezó a hablar sola. Cuenta su tía, la señora Ángela García, que hablaba cosas muy raras. Incluso Vilma llegó a confesarle a su propia hermana que estaba embarazada, pero que no iba a tener un bebé, que iba a tener una serpiente. Entonces la vieron algunas ocasiones también hincarse, llorar y hablar del diablo.
así lo mencionan. Pues evidentemente en su casa pensaron que algo no estaba bien con ella y empezaron a buscar ayuda. Cabe señalar que esto ocurrió en una comunidad en la selva, en Nicaragua. Se conoce como el Cortezal. Pues solamente es un pequeño grupo de casas dispersas en plena selva, como les comento. Hasta ese año, 2017, no contaban con electricidad, ni teléfono, ni médicos, ni policía, bueno, ni siquiera una tienda cerca tenían. Y el médico más cercano, porque Vilma requería de ayuda, estaba casi un día de distancia. Bueno, les contaba sobre este caso, ¿no? Digo que no había pues absolutamente nada cerca, ¿no? Era en media selva. Como el médico más cercano estaba casi un día de distancia, y obviamente pues son senderos por los que hay que caminar, y hay selva, hay humedad, hay mucho lodo. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Pues optaron por llamar al pastor de la iglesia evangélica, otro caso de otras religiones, ¿no? A la que Vilma, junto con su pareja y hermana, se habían unido recientemente. El 15 de febrero, el pastor de nombre Juan Rocha, de tan solo 23 años, o sea, si ella de 25 años es una niña, pues siendo un pastor, o sea, estar al frente de gente, de devotos, pues está ahí como para pensar, ¿no? Era un pastorcito. Era un pastorcito. Él tenía solo 23 años. Dijo, yo les ayudaré, lo que necesita son oraciones para expulsar a los demonios que lleva dentro. Y al final la convencieron, argumentando que era por su propio bien. Se trasladaron a la iglesia Visión Celestial, ubicada a 1 hora de camino, donde la mantuvieron unos días sin alimento ni agua, pero eso sí, rezaban por ella. Resulta que los familiares en un día van a visitarla y le dijeron pues que todavía no estaba curada, y los mandaron de regreso a su casa. A pesar de que Vilma había llegado por su propia voluntad, eventualmente ya no pudo más, seguramente cansada, con hambre y sed, y hasta asustada tal vez. Entonces trató de escapar armada con una macheta, pero la detuvieron. Eran varios. Para la sexta noche, un miembro de la iglesia dijo haber tenido una revelación divina. Dios le había mandado un mensaje de que los demonios podían ser expulsados con fuego. Así que el pastor empezó a organizar las cosas, ayudado de los otros miembros que estaban ahí de la iglesia. Armaron una pira, otros fueron por más leña, y cuando ya estaba todo organizado, la sacan de la iglesia, se queda su hermana adentro, y le amarran, la atan de los pies, de las manos, y después a un árbol. Como si fuera una bruja. Como si fuera una bruja. De aquellos talleres. Exactamente. Ejemplo perfectísimo. Resulta que prenden fuego, y a las 5 de la mañana se empieza a escuchar: me voy a quemar, me voy a quemar. No se saben si las llamas crecieron hasta envolverla o la arrojaron intencionalmente al fuego, a las llamas. Entonces su hermana, que estaba adentro, sale corriendo. Obviamente conoce la voz de su hermana, pero también escucha que los que están afuera dicen: no importa, Vilma va a resucitar, libre de todo tormento. Entonces su hermana, desesperada, insisto, todavía no amanecía, y decide ir a buscar ayuda, y la ayuda más cercana era su tía Ángela, que estaba pues, a bastante tiempo. Corre tropezándose por los caminos, por los senderos húmedos, y lo único que alcanza a decir, con el aliento que le quedaba, era: la quemaron. Al mediodía llegan a la iglesia el padre de Vilma, don Camilo, algunos familiares. Dicen que cuando llegaron, aún algunas llamas ardían. Encontraron a la joven desnuda, semi-inconsciente y con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Y así como pudo, pidió un poco de agua. La llevaron a la casa de su tía, Ángela, y alcanzó ella a consolar a su hijo de 5 años, que estaba inconsolable, estaba llorando. Y lo único que dijo Ángela fue: los pastorcitos me bautizaron.
Sí, bueno, yo también llegué a escuchar alguna vez que antes de hacer un exorcismo, pues no tienes que llegar directamente a hacer el exorcismo, vaya. Tienes que pasar por procesos, como ya lo mencionamos antes, médicos y psicológicos, para poder descartar que sea alguna de las dos y proceder a un exorcismo. Pues yo les tengo evidencias. Tengo evidencias. Precisamente es del caso Annelies Mitchell. Bueno, el caso de Annelies Mitchell es algo muy curioso porque es el exorcismo más documentado. Es el exorcismo del que todos tenemos conocimiento de cierta manera sin saberlo, porque los que investigamos un poquito más nos damos cuenta que es, y lo han dicho, de la película del exorcismo de Emily Rose. No hay problema si decimos, ¿verdad? Ok, entonces, en este audio que les voy a mostrar, en este audio que les voy a mostrar, el padre que hizo el exorcismo pregunta los nombres, el nombre del demonio que habita dentro de Annalise Mitchell. Entonces, ¿sabes por qué se pregunta el nombre? Es una manera de atacar directamente al demonio, ¿no? Mm, algo así, pero es más que nada para tener poder sobre él. ¿A qué me refiero? A que puedes tener el poder como si... No lo voy a rebajar a lo que voy a decir. Cuando tienes una mascota y le pones cabeza de cráneo de niño, tú tal de tal, ven para acá. El perrito sabe Ok, ok. que es su nombre y va muy... Ok, A eso ok. me refiero. Entonces, al momento de un padre o un exorcista pedirle el nombre al demonio, se lo tiene que dar porque no puede, un demonio no puede negarse a lo que la cruz que trae el padre colgando tiene para decir. Entonces, eh, al momento de preguntar el nombre del demonio en el caso de Annalise Mitchell, se da cuenta que no es un demonio, sino seis. Son seis demonios lo que habitan dentro del cuerpo de Annalise Mitchell. Cuando el padre empieza a hacer el exorcismo, ya platica con el demonio como tal. Les voy a mencionar los nombres de los demonios. En primer lugar tenemos a Judas. En segundo lugar tenemos a Hitler. En tercer lugar tenemos al padre Fleischmann. En cuarto lugar, los estoy mencionando conforme van saliendo, tenemos a Nerón. El otro es Caín. Y el último, Lucifer. ¿Ok? El primero en salir fue el padre Fleischmann. El padre dice, el odio no tienes paz, el odio no te da paz. A lo cual el demonio contesta, nunca hay paz, solo hay paz allá arriba, nunca aquí abajo. Entonces, el padre le responde, deja el odio para que vayas con tu creador. A lo cual el demonio responde, no hay regreso para nosotros. Ok. Entonces, para que el padre se dé cuenta que los demonios empiezan a salir, da claramente la indicación de que tienen que hacer un juego de palabras, la cual muchos conocemos, que sería, Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Esto lo tiene que decir el demonio para que pues sí se den cuenta de que realmente ya salió. ¿A qué me refiero? A que el demonio ya se está sometiendo a la oración y puede salir del cuerpo. Entonces vamos con la evidencia número uno. Es algo que me emociona mucho. Bueno, en lo que lo buscan, te voy a comentar un poquito de lo que pasó. Cuando el demonio ya está a punto de salir, en este caso menciona el por qué está dentro del cuerpo, más bien el por qué está en el infierno. El demonio responde, en este caso el padre Fleischmann, dice, estoy condenado porque no cumplí mi misión
y ya debo salir ahora. A lo que el padre responde, ¿irás al infierno? Y el demonio responde, sí. Bueno, entonces les voy a poner el audio. Wer bist du? Judas. Nein. Gleich, Mann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Sohnes und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen mit euch. Und sprich das Zeichen zum Ausfahren. Des Heiligen Geistes. Ausfahren, das Zeichen zu geben. Fehlt noch etwas. Voll der Ok. En la primera evidencia nos damos cuenta cómo al demonio que está dentro de le cuesta mucho trabajo decir la palabra Ave María, llena eres de gracia. Es algo muy perturbador para mí porque es impresionante cómo realmente existen cosas que nosotros no vemos. Vamos con el caso número 2. Es de la misma persona. En esta evidencia tenemos a nada más y nada menos que a Caín, el primer asesino de toda la historia. ¿Por qué? Porque como sabemos y lo dice en la Biblia, él mató a su hermano. Lo que dice el demonio es gritando, yo maté a mi hermano, porque les comento, tienen que decir el por qué están en el infierno para poder decir y salir. Yo maté a mi hermano. Y ahorita se los voy a poner. Nächste keine der Meere. Der nächste keine im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Keine. Dreifaltigen Gottes. Ich hab meinen Bruder geschlagen. Befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Jungfrau die Ehre zu geben. Geistes befehle ich dir, der seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. So sieht Drecksau, da haben sie sich über Haftzucht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir, der seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters,
Entonces vamos con la evidencia número 3. Pues el último demonio en salir fue Lucifer. Dice, estoy condenado porque no quise obedecer a Dios, porque yo quise gobernar siendo solo una criatura. Vamos a poner el audio para que lo escuchen. Ich bin verdammt. Weil ich nicht freiwillig Gott nicht dienen wollte. Ich wollte Welt beherrschen. Schöpfer. Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Das geht nicht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und der selbsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen aller selbsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und aller selbsten Jungfrau die Ehre zu geben. Du wolltest dich im Himmel nicht unterwerfen. Du musst dich auch jetzt unterwerfen. Dem dreifaltigen Gott, der auserwählten Jungfrau und auch den heiligen Engel, heiligen Erzengel Michael. Beuge dich bis hinauf. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie mehr wiederzukehren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Maria, du bist voller Gnade. Así como hay personas que desgraciadamente invitan seres pues del infierno a entrar en ellas, también hay personas que los invitan a entrar a su casa. No, como lo comentamos al inicio, no solo existen los exorcismos en personas, sino también en casas u objetos. Entonces, ahorita en un momento te voy a hacer la invitación para que leas un exorcismo en latín. ¿Te animas? Claro. ¿Y por qué te lo digo a ti? Porque a mí me da miedo. A mí me da miedo. Bueno, para exorcizar una casa, alguna vez te lo comenté hace como unos 15 días más o menos, que necesitamos... Necesitamos, en primer lugar, agua bendita, aceite de oliva, igual, más bien exorcizado, el agua y el aceite, y sal exorcizada. Entonces, si ustedes, gente, tienen alguna entidad en casa, esto que les voy a contar les puede ayudar. No estoy diciendo o no estoy garantizando, pero les puede ayudar un poco. Igual es un pequeño fragmento del libro Habla un exorcista del padre Gabriel Amor, y va así: para poder exorcizar un lugar u objeto es necesario sal, agua, aceite de oliva exorcizado. Por separado, cada una de las cosas son fuertes. Ahora juntándolas son una cosa mucho más grande. Entonces, él dice que para exorcizar te tienes que parar abajo de cada puerta y de cada ventana y poner un poco de la mezcla que vas a hacer con el agua, la sal y el aceite. Poner en el suelo una cruz
y rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Entonces, gente, igual les vuelvo a recordar, ahorita ya les voy a dar la oración a Juanito para exorcizar. No se vayan a sugestionar, porque obviamente esta oración atrae fuerzas, y pues ojalá y les vaya bien después de leerlo. Entonces, gente, los invito a que, no sé, vayan por agua bendita, vayan por su rosario, vayan por su crucifijo, porque les comento, puede atraer cosas que quieren. Igual, Juanito, ¿me ayudas? Claro que sí, con mucho gusto. Va. Empezamos con esta. Dice así: Nos diabolo ingil evermos, ponemus iorare compelons, Tisium studem noex exorum munitis, vet ex nostra. Nos diabolo imbil creatomus, invexmus, sin orare compalati, non diabolo, non hil heredamus. Vinemo si orare compelcum, monitris vet ex nostra, consentum in hagamus. Bueno, gente, pues recuerden que este es su podcast de relatos paranormales, Miedo Te Escucha, y aquí terminamos.